Tengan todos ustedes muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este su canal, el BTC o el BTC, Biblia, Teología y Contexto. Y una vez más estamos con la agradable presencia del doctor Eduardo Bando, que nos va a ayudar en esta reflexión tan importante. Vamos a estar hablando sobre la crisis de la teología, ¿verdad? ¿Por qué la teología está en crisis? ¿No? Muchas gracias a todos aquellos que han visto el post anterior. Gracias por aquella acogida hacia este nuevo proyecto que Dios ha puesto en el corazón de nosotros. Gracias por su apoyo, por su poderoso like, por lo que lo han visto, y esperamos que esté motivando, ¿no?, a la reflexión de su fe y el enriquecimiento de esta, ¿no? Que Dios sea con ustedes y Dios los super archi mega bendiga, ¿verdad, Wilfred? Amén, Dios les bendiga, amén. Damos gracias, hermano Bando, por estar nuevamente con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí, ha sido esto muy edificante para nuestras vidas y como hermano Edgar decía, le damos mil gracias por apoyarnos en este proyecto que hemos iniciado, y por favor siga compartiendo con nosotros este video, este podcast, y compártelo con aquellos que están en esa necesidad de aprender, más hoy en este tiempo que es muy importante que hagamos una reflexión desde la teología, que tanta falta nos hace para responder muchas de las preguntas que estamos viviendo en la sociedad del día de hoy. Así es. Pero antes de comenzar, doctor, por favor, saluda. Muchas gracias. Agradecemos la invitación, hermano Edgar, hermano Wilfred. Gracias por la segunda invitación. Y no sea la última, ¿no? En esta vez. Esperemos que no sea la última. Queda a la disposición. Y gracias también a nuestros hermanos y hermanas que se han conectado, han visto los videos o el video y han dado una excelente acogida. Agradecemos en el nombre de nuestros hermanos como es el hermano Edgar, ese poderoso like y también el compartir. Son dos cosas importantes: darle like y compartir, para que este programa sea visto también por otras personas que no sean creyentes y que escuchen también el mensaje de la palabra del Señor. Creo que es una manera que se está llevando el mensaje también de la palabra del Señor. Y también, como dice el apóstol Pablo, que nos edifiquemos los unos a los otros. Gracias por los comentarios que nos han dejado. Sí. Muy importante, nos animan a seguir adelante. Gracias por todos aquellos que han tomado tiempo para dejarnos un comentario, y muchas gracias. Siempre hacemos la sugerencia: si usted tiene alguna pregunta o algún tema que usted quisiera que más adelante quizás pudiéramos tratar, podemos hacerlo. Estamos a la disposición, estamos al servicio de todos ustedes, y entonces entramos. Sí, solamente como una anticipación. Tenemos otros invitados especiales para el 18. Tenemos a un hermano que tiene una licenciatura en teología pastoral, pastor de 13 años ya, y alguien que yo aprecio. Vamos a estar hablando sobre las disciplinas espirituales. Por favor, no se lo pierdan, ¿verdad? Para el 2 de diciembre. Y tenemos varios invitados, así que siempre esté pendiente, por favor. Comparte el video, siempre denle like, esto nos ayuda mucho a que pueda ser visto por muchas más personas, ¿verdad? Esto de las redes sociales nos pueden ayudar a que podamos expandir el evangelio hacia otros que no conocen, y también para aquellos que no han tenido la oportunidad de tener una conversación teológica un poco más formal. Claro. Este es un espacio para reflexionar en ella. Recordemos que no tenemos que estar de acuerdo, pero sí tenemos que reflexionar en lo que la palabra de Dios dice. ¿Verdad? Entonces, entramos de lleno. Entonces, el tema del día de hoy, pastor, ¿qué le parece? Crisis de la teología. Bueno, como ustedes se lo han propuesto. Claro, porque es importante, dijo Wilfred antes en su introducción, en su presentación, perdón. Hoy en día se pone sistemáticamente en tela de juicio todo lo que es referente a Dios, ¿verdad? Hay un antagonismo en la Escritura, ¿no? A lo que es la fe en sí, o a las personas que profesan la fe, la Biblia, a Dios. Hay hasta colectivos, ¿verdad?, que desafían abiertamente nuestra fe, ¿no? ¿Verdad? El cristianismo, y aún dentro del cristianismo hay bastantes divisiones, ¿no? ¿Verdad? Entonces, pastor, ¿quiénes influyen en esta tendencia? ¿O qué influyen en estas tendencias? ¿Cuáles son las ideas? ¿De dónde viene este ente que hace que la teología tambalee, ¿no? Que este tipo de ideas se introduzca dentro de los pensamientos teológicos, dentro de las iglesias, tal cual caballo de Troya, pastor.
y haga tambalear la ortodoxia teológica de las iglesias o de la misma cristiandad? Mira, hermano Verga, creo que hablar de crisis, creo que es hablar de algo pasajero. Y partiendo del propio vocablo de crisis. Una crisis, uno puede tener una crisis nerviosa, ¿no? Por una noticia. Pero uno puede llegar a una sala de emergencia porque se le subió la presión. Entonces llega a ese lugar que se llama un puesto de emergencia, y ahí en ese puesto de emergencia entonces va a enfrentar una crisis. Entonces, ¿y cómo va a superar la crisis? ¿Cómo la supera? El médico, el personal médico, y sobre todo, ¿no? La pastilla, ¿verdad? La pastilla que le o el medicamento que regula, el medicamento que le ministre, entonces va a volver los niveles normales. Entonces, la crisis pasó, se superó. Si se pasa más de 24 horas, 48 horas, 72 horas, entonces ya no hay crisis. Ya no hay crisis, ya pasa a una condición. Claro, su ilustración es muy buena, ¿no? El punto que usted hace es muy bueno, porque la iglesia históricamente y en la actualidad ha pasado esos momentos de crisis. La ortodoxia teológica, ¿no? Siempre ha sido afectada por ideas extrañas o por ideas antagónicas a la ortodoxia. O sea, cuando hablamos de ortodoxia estamos hablando del correcto pensar, ¿no? Orto, ¿verdad? Enseñanza, doxia, orto, pensar, y doxia, que viene a decir la enseñanza, ¿no? Correcta enseñanza, correcto pensar. Mire, desde el inicio de la iglesia, pastor, o doctor Evando, desde el inicio de la iglesia ha habido ataques contra la ortodoxia de la iglesia. Por ejemplo, el legalismo, que Pablo salió a batallar, ¿no? En contra del legalismo, ¿no? Utilizó sus esgrimas teológicos, ¿verdad? Para poder enfrentar contra eso, ¿no? Otro evento que hizo tambalear, hizo poner en crisis la ortodoxia teológica de ese momento, de manera incipiente tal vez, el gnosticismo, que Juan lo rebate de una manera muy sencilla, muy primaria, ¿no? En 1 de Juan 4, ¿no? No hace un argumento, no sistematiza un compendio de ideas, de pensamiento, simplemente primario, ¿no? Sí. Pero hizo tambalear la ortodoxia teológica de ese momento, la puso en crisis, como usted bien dice, ¿no? Mira, pienso que si vamos a partir desde el inicio, ¿verdad? Desde el inicio, si va a partir de ahí, creo que no sería hablar de crisis, sino que sería hablar apropiadamente de tensiones. Tensiones. No. Dos cosas. Uno, tensiones, y segundo, conflictos. Entonces, la iglesia, desde su fundación, la iglesia comienza con Pentecostés en el libro de los Hechos, y posteriormente vemos sus primeros pasos, ¿no? Por la predicación del apóstol Pedro. Entonces generó tensión, una tensión con la generó tensión dentro de la cultura y también dentro de lo que ya estaba estructurado y aceptado, ¿no? El fariseísmo, los saduceos, los fariseos por ambos lados, ¿no? Entonces el nacimiento de la iglesia vino a crear en cierta manera una tensión en lo que ya estaba establecido. Claro, pues, lo tenía, iba a haber una reacción. ¿Por qué? Porque la predicación primaria fue muy sencilla, pues. Solamente Cristo resucitado. Cristo murió, resucitó. Pero, no, es que es el fundamento. Claro, es el fundamento, pero fue en un contexto judío. Yo creo que uno de los problemas que pasan por los que se dan las tensiones es porque la iglesia vino a tomar un lugar primario dentro de la sociedad. O sea, como iglesia, nosotros ahora vemos, tal vez para ejemplificarlo mejor, como partidos políticos, ¿no? Nosotros nunca vemos a la iglesia como una entidad que ya tenía voz y voto dentro de la sociedad y podía hacer cambios. Y todos esos cambios que estaba generando estaba causando tensiones que estaba obligando a cierto grupo de personas a hacer una contrateología, un pensamiento en contra de lo que hacer su propia apología, hacer su propia defensa. Cada uno hacía defensa. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos desde el tiempo de Jesús, ¿no? Cuando los fariseos, ellos quieren atacar a Jesús, se ven
se ven ellos enfrentados al sistema que ellos estaban acostumbrados a vivir y tenían que decir algo en contra. Exactamente. ¿Verdad? Entonces la iglesia ha pasado por todos esos procesos donde tiene que lidiar con el pensamiento de la sociedad. Exactamente. Y eso es lo que genera la tensión que el hermano Juan decía. Claro, porque por ejemplo, Cristo resucitó a un grupo de judíos que lo rechazaron y ellos mismos lo crucificaron. Eso creó una serie de tensión. Es que o sea, ¿qué es lo que crea la tensión? La tensión, digamos, va a crearse basado sobre la estructura de lo que ya está. Establecido. ¿No? Exacto. De lo que ya está. Ahora, la iglesia ha vivido más en tensión que en crisis. Desde sus primeros inicios. Yo creo que todo el tiempo vive en tensión. Todo el tiempo. Y vivirá. La iglesia vivirá en tensión. No, en tensión, claro, en conflicto. Pero ahora me da la impresión, por favor, ¿no? Si ustedes también le dan la impresión, ustedes por favor comenten, ¿verdad? Que ahora tenemos, históricamente antes era el legalismo y el gnosticismo, ¿verdad? Que estaban en tensión, ¿no? Que puso en tela, en vilo, la ortodoxia teológica del momento. Y habían otras más. Estaba el mismo pensamiento romano. Claro. O sea, no solamente... Lo que pasa es que nosotros no hemos estudiado todas las corrientes de pensamiento que han entrado en tensión con la teología. Sí. Pero nosotros hemos visto nada más aquellas de las que la Biblia habla. Por ejemplo, el gnosticismo, un ejemplo bien claro que Juan ataca desde sus escritos, ¿no? Pero ¿qué del pensamiento romano? ¿Qué del pensamiento judío, del pensamiento fariseico, los saduceos? O sea, la iglesia ha tenido que lidiar con todas esas clases de pensamientos. Y así vamos a caminar nosotros durante toda la historia de la humanidad, de la historia de la iglesia hasta el día de hoy. Hasta la consumación de los tiempos. Tal cual. Hasta el día que en Apocalipsis dice que la gente va a escuchar y no van a querer creer porque va a entrar en tensión. No van a creer. Pero hay tipos de pensamientos que ponen en eso, en tela, que ponen contra la espada nuestra ortodoxia, el humanismo. Ahora, en la actualidad. Mira, por ejemplo, vean, miren. ¿Cuándo es que la iglesia comienza a reconocer a Jesús como Dios? ¿Cuándo es que lo reconoce? ¿En qué periodo de la fundación de la iglesia? Es que la iglesia, los grupos de personas comienzan a ver a Jesús con la autoridad de deidad. Porque si en los albores del ministerio del Señor, la autoridad farisaica y judaica le constantemente le dicen: tú te haces Dios, tú te haces sentir Dios, pero tú eres un simple mortal. Entonces, después que él sufre el martirio en la cruz, el Espíritu Santo lo resucita con el poder. Entonces la iglesia lo acepta ahí, ya lo reconoce en esa autoridad divina. ¿O cuántos años le llevó a evolucionar el pensamiento de esa deidad? ¿No es? Entonces abandonar como el libro de Hebreo lo plantea a los hermanos de la iglesia, que le dice, pone el escritor de los Hebreos, le dice: tenemos un mejor pacto, tenemos una mejor promesa. Entonces compara lo antiguo con lo nuevo, ¿verdad? Pero aquí viene lo de antiguo. Le dicen: nosotros tenemos a Moisés, nosotros tenemos la Torá, tenemos la ley. Ustedes únicamente tienen a un malhechor que murió en una cruz. Ustedes tienen una persona que ha sido definida como una persona maldita. Pero nosotros tenemos la promesa, somos receptores de la ley, somos los beneficiarios de las promesas de Dios. Entonces, indiscutiblemente que el Señor le genera a las instituciones presentes, le genera esa controversia, ese conflicto, y la iglesia logra avanzar en medio de esas tensiones y en medio de ese conflicto. Lo que me está diciendo entonces, no sé si lo estoy entendiendo, o sea, la teología siempre va a estar en tensión todo el tiempo cuando se refiere a la persona de Jesús, porque es como el tema que se rechaza dentro de cualquier otro pensamiento, dentro de cualquier otra.
Por eso es que Por eso que cualquier corriente de pensamiento que venga y no se apegue a lo que la Biblia habla acerca de Jesús, va a estar en tensión. Entonces la que entra en crisis no es así la teología, sino que la iglesia. La iglesia, aún ni la iglesia, bro, entra en crisis. No, pastor. Bueno, Es parte del desarrollo y del enfrentamiento que tiene la iglesia. Claro. Lo que sucede, creo que hay una tendencia de pensar que la iglesia es la que no tiene que, en cierta manera, no tiene que ser alterada por ningún tipo de fuerza. Pero ahí va la tensión histórica. Exactamente, pero eso no es verdad. Claro, pero pastor, claro, no es verdad para los que creemos con certeza la ortodoxia teológica, ¿no? Cristo es Dios, resucitó, ¿verdad? Pero lamentablemente hay movimientos ideológicos que y como caballo de Troya se han metido a la iglesia. Miren, el humanismo. La cultura. Por ejemplo, pero hablemos del humanismo. El más visible que nosotros podemos hablar. El humanismo. El humanismo nosotros lo vemos, o sea, por el concepto mismo. ¿Qué es humanismo? Centrar a la persona. Centrar al ser humano, o sea, decir que el ser humano tiene la capacidad de pensamiento de forjar su propio destino. O sea, que el ser humano ha sido creado, está en esta tierra para su beneficio, para progresar, para adquirir todos los bienes, ¿verdad?, que hay acá. Miren, hermano Ariel, miren, por ejemplo, comenzamos con la iglesia. Mira la etapa y el desarrollo. Comenzamos con la iglesia. 100 años, 200 años, 300 años de iglesia. Entonces llegamos al tiempo de la Edad Media. Entonces, al tiempo de la Edad Media, entonces comienza una nueva etapa. Ya se deja culturalmente, socialmente, se deja la etapa de lo primitivo, entonces, y se cae socialmente, económicamente, ¿verdad? Entonces se cae en la etapa sociocultural, en la modernidad. Y la modernidad comienza con la ilustración, el pensamiento. Claro. Ahí comienza una nueva etapa. Claro, pastor, pues, o sea, usted me está dando la razón. O sea, con esa etapa se inicia. Claro, o sea, con esa etapa de la ilustración, luego el humanismo, entonces lo que le está diciendo la sociedad, ¿no? Poniendo el hombre, la razón del hombre, poniéndola en máxima expresión, es que nosotros no necesitamos la revelación, no necesitamos a Dios. Pero del humanismo podemos ver que al principio el humanismo genera aún hasta beneficios para la iglesia, porque del humanismo, los primeros teólogos que comenzaron a utilizar la parte del humanismo para reflexionar, para entrar en la razón, fueron precisamente para el proceso de la Reforma. Lutero y Calvino, todos ellos hasta cierto punto fueron humanistas. Lo que ellos hicieron fue que no se fueron a centrar al humano como centro, sino a Cristo como centro, recalcando todas las virtudes que el ser humano tiene como imagen de Dios. El problema del humanismo es cuando el humanismo se aparta de Cristo como centro, porque el humanismo viene como a contrarrestar el pensamiento empírico que había de la filosofía, ¿no? De Aristóteles, ¿no? Todas esas cuestiones. Y la iglesia hasta ese tiempo históricamente no había hecho un papel muy bueno. Porque cuando nosotros vemos a la Reforma, nosotros vemos que la Reforma la gente vivía como en el tiempo del oscurantismo, ¿no? Sí. No había capacidad de reflexión, nadie podía reflexionar. Los niveles educativos eran pésimos. Eran casi nulos. Entonces, el humanismo comenzó a resaltar como esa libertad que el individuo tenía para dedicarse a las artes, a toda la libertad de expresión, el conocimiento, la ilustración. Y eso sirvió para propulsar el mensaje. El problema fue que del humanismo salen dos ramas, una rama que sale para la Reforma y una área que se queda sobre el puro humanismo. Entonces, esa área que queda en puro humanismo es a la que nosotros conocemos hoy. Pero fíjense que aún, hermano Wilfred, fíjense que si le ve el lado positivo, aunque digamos la cultura, como se conoce más posteriormente en ese tiempo de la modernidad, que la cultura de la modernidad, digamos, se construye en ese mismo periodo histórico de la Ilustración. Entonces comienza
una nueva corriente ideológica, comienza una nueva corriente cultural, ¿me entiendes? Comienza una nueva corriente acerca del nacimiento del arte, el arte como arte. Como arte. Y aún el arte, lo escuche bien, el arte va a promover, en cierta manera, lo que la escritura grafica, ¿verdad? Entonces vamos a ver que el arte es tomado como un instrumento posteriormente por el cristianismo para poder impulsar sus ideas. Como expresivo, un método expresivo. Como un medio de expresión. Uh-huh. Entonces Miguel Ángel es una Sí. figura referente, ¿no? Cuando lo llaman a él a pintar en la casa de Roma, él comienza a pintar, comienza toda una corriente de pensamiento. Ahí donde nace, digamos, el pensamiento liberal, ahí donde nace la corriente de los pensadores liberales, teólogos, que hasta el día de hoy prevalecen sus pensamientos, y esa corriente también está incrustada dentro de seminarios teológicos, Sí. en las universidades. Sí. Ahí comienza el área de humanidades. O sea, ahí, universidades, digamos, a donde desarrollarse. comienza el desarrollo. El hecho de que nosotros estudiamos griego y hebreo viene precisamente de ese proceso de, llamémosle de cierto punto de liberación que el humanismo trajo como un principio puro que no tenía ninguna intención de centrar a la persona en el centro, sino Claro, sino- ahí vamos al punto. porque lo que pasa que lo que yo creo es cuando Descartes vino, y Descartes tiene aquella famosa frase que todos conocemos pero no sabe dónde viene, ¿eh? Primero pienso y luego existo, ¿no? ¿Verdad? Esa es una frase humanista donde para Descartes, o sea, en contraposición de la filosofía de Aristóteles, lo que él hace es pensar. Entonces él dice, yo voy a existir por lo que yo pienso. Ujú. Entonces ahí vienen un sinfín de cuestiones que la mente puede jugar. O sea, ya si la realidad para mí, yo la veo desde un punto de vista de mi pensamiento, pero usted la ve desde otro punto de vista, entonces ahora hay que buscar una forma de cómo llegar a una verdad allí. Y entonces es cuando viene en el humanismo, la verdad tiene que ser entonces ya no un valor absoluto, sino que un valor que dependa del consenso y como todos lleguen a un consenso. Y aún todavía estamos en esa corriente. Imagínense, Claro, por miren, favor. el desarrollo histórico, Claro. ¿verdad? Del tiempo primitivo, la modernidad que comienza con la ilustración, Sí. que finaliza en el siglo XX, Ujú. siglo XIX, siglo XX. ¿Me entiendes? Entonces, entramos posteriormente a otro tiempo histórico, económico, social, político. Claro. Ahora que en el tiempo que nos encontramos es el post-modernismo. Modernismo. Sí. Ahora, ¿qué va a seguir después? Claro. Pero, Después del post-modernismo, sí. ¿qué etapa va a seguir? Es una incógnita. Sí. Pero me gustaría un poquito más ahí articular del humanismo, no tenemos más del tiempo. Sí, porque el humanismo... Es interesante cómo el humanismo se ha incrustado entre la teología. Claro, eso. Es que ellos la promueven, o sea, no es que sea incrustado, bro. Pero se promueve No porque sé, lo que no pasa sé es que si sea incrustado. ¿Sabes por qué? Porque si uno la ve desde el punto de vista negativo y que de cierta manera se han apoyado ellos en la cultura, pero si lo vemos desde ese punto de vista, por ejemplo, hay muchos teólogos que son liberales, entonces, por ejemplo, dice, ok, la Biblia es un mito, del punto de vista humanista. desde el punto de vista liberal. No, yo creo que la Biblia es un mito cuando Ok, se combina el humanismo con el racionalismo. Entonces, Ya comienza el liberalismo entonces teológico. comienzan la alta crítica Claro. y la baja crítica. Cuando viene el racionalismo. Ya, entonces se crean esas dos escuelas, esas dos corrientes de pensamiento, la alta y la baja. Entonces dice, ok, la Biblia es un mito, los autores no existieron, la Biblia se contradice entre sí misma, la Biblia no es inefable, no tiene esa autoridad como lo que nos llamamos nosotros, que es inerrancia. No, la Biblia no es la palabra de Dios, contiene ese mundo, ¿verdad? Sí. Contiene. Pero, Entonces, pero para allá vamos, al tercer punto. bueno, es que tiene lo eso. ¿no? Lo que yo veo ahora en la actualidad, yo veo un humanismo cristiano. Partiendo del contexto, del concepto en sí, o sea,
El humanismo es en particular la importancia del hombre en la propia construcción de su destino, ¿no? Y hoy día, en la actualidad, en la cristiandad en general, yo veo un humanismo cristiano. Y el humanismo, pues si nosotros no hemos dado cuenta, el humanismo no le ha dado, no ha solucionado el problema del corazón del hombre. Ni tampoco lo va a solucionar. Ni lo va a solucionar. Más, lo que ha hecho el humanismo ha sido rebajar a Dios y exaltar al hombre. Es que en cierta manera, lo ponen. Por ejemplo, en eso que hermano Edgar dice, ¿no? Una vez estaba escuchando a alguien y me atrevería a decir tal vez que era un motivador cristiano, porque no puede hablar de cuestión, ¿no? Claro. ¿Verdad? Y estaba utilizando, ¿no? Cómo Jesús resume la ley, dice el primero, cuáles son los 2 mandamientos más grandes, y Jesús resume la ley y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿no? Y nos conocemos, y luego él toma el segundo, y dice, a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, esta persona dice, si tú no te amas a ti, no puedes amar a nadie más. Exactamente. Pero ese es un tipo de humanismo cristiano, donde yo me pongo primero para poder... Claro, porque el humanismo cristiano es lo que, según, por el mismo concepto inicial histórico que está hablando el doctor Eduardo, ¿no? El fin supremo de todo es que Dios prospere al hombre, lo exalte al hombre, el fin supremo de todo. Por el humanismo cristiano, ¿verdad? Y eso nosotros lo vemos. Hay iglesias humanistas, porque su énfasis es en la prosperidad del hombre, en el éxito del hombre. Pero si regresamos al humanismo, ¿no? Mezclado con un poco de racionalismo, porque el humanismo es como la base, ¿no? Para el racionalismo después, ¿no? Y hasta el secularismo, o sea, todo parte de ahí, ¿no? Sí, todo parte de ahí. El problema es, ¿verdad?, que como se comienza a crear la alta crítica, como decía el hermano, ¿no? La alta crítica comienza a funcionar, entonces ya la gente dentro del pensamiento, ¿no? Porque ahora ya no es una cuestión de conceptos, sino una cuestión de pensamiento, la gente comienza a aplicar cierto principio científico para probar si las cosas son verdaderas. Entonces ahora, si yo puedo probar que algo es verdad, si no lo puedo probar, es que ese pensamiento empírico, claro, ese es el racionalismo que está hablando y eso no se puede medir. Sí. Se puede medir en un laboratorio, no como tal, no como medible. Cuando el racionalismo parte de ese proceso, llamémosle, es como la ciencia moderna al día de hoy, ¿no? que mide, y en base a esas mediciones, entonces es como predicciones y cuestiones, entonces ya no cabe eso dentro de la teología. ¿Por qué? Porque Dios no se puede medir. Pero si nosotros podemos ver, ¿no? Que el doctor nos puede decir también, ¿no? Nosotros vemos racionalismo dentro de las iglesias. Oh, sí, que claro, hay. Claro que sí. Dice, por decir, he escuchado expresiones que dice, no veo milagros en esta iglesia. Estás razonando. Ese es un tipo de racionalismo. Quieren ver. Quieren estar mirando cosas. Y como dice el doctor Eduardo Santiago en el podcast anterior, los milagros no son medibles, pues. Los milagros tú no le puedes rompen la regla. Rompen toda la regla. El racionalismo dice eso. Sí, los milagros pues no existen. Milagros no hacen, Claro, no existen porque rompen la regla. ¿Sí? Y uno de sus fundamentos, digamos, en esa época de la modernidad, por decirlo, ¿no? Era la esperanza que el hombre, la cultura, la sociedad iba a cambiar. Tal cual, y se echó por bajo con ¿verdad? Entonces, exactamente, entonces observamos bajo esas predicciones y bajo ese ambiente, bajo esa atmósfera de esperanza que ellos tenían. Entonces vemos civilizaciones, entonces vemos 4 décadas, dos guerras mundiales. Una bomba atómica. La bomba atómica. 3 sistemas totalitarios, ¿verdad? Una guerra fría. Sí, la guerra fría, ¿me entiendes? ¿Cuántas muertes estamos hablando? Una catástrofe global. ¿Cuántas muertes estamos hablando? Millones de personas. Ya está hablando millones de personas. ¿Verdad? Y entonces miramos lo que sucedió en Austria, ¿no? Sí. Miramos el pueblo judío casi exterminado. Entonces, ¿y quién hace eso? Bueno, esta gente de la modernidad, del pensamiento liberal, ¿me entiendes? Ellos son los que construyen.
ese tipo de corriente. Pero podríamos decir entonces que el humanismo no es tan nuevo, aunque pues, lo ponemos como a principios del siglo XVI, XV. Más anterior. Pero el humanismo entonces se podría ver casi desde el puerto del Edén, cuando la serpiente habla con Eva, porque lo que la serpiente hace con Eva es resaltar a Eva y elevarla a una posición. Espectacular. O sea, el humanismo hasta cierto punto como principio, ¿verdad? Nace de... Mire, por ejemplo, vamos a ir, mire, va a sonar algo descabellado esto. Vamos. Pero vea, mire. Buenísimo. Mire, dentro de este pensamiento, y eso no lo nota la gente, porque no lo sabe. Pero lo que pasa es que la pregunta es quién no quiere vivir bien. Ahí vamos. Quiere pensar bien. Ahí vamos. Mire, ese liberalismo ha imperado por más de varios siglos, desde que comenzó el liberalismo. De un par de siglos, sí. Entonces, se ha impuesto un liberalismo capitalista. Ya sé por dónde va, claro. Un liberalismo capitalista, sí, claro. con su sistema, con su economía de mercado. ¿Okay? No. Y su utopía, la utopía que usted, él y yo hemos abrazado y deseamos vivirla. El sueño americano. Usted le pregunta a un migrante que viene de caravana, ¿y por qué va a Estados Unidos? Oh, porque hay mejores oportunidades. ¿Pero qué es lo que vas a hacer? Voy por el sueño americano. Eso está dentro de la corriente del liberalismo capitalista, dentro de la utopía que se creó hace más de 2 siglos, de más de 3 siglos. Pero también promovió por un... Ahora, entonces uno dice, ¿no tengo derecho al sueño? Bueno, el sistema no lo ha permitido. Estamos viviendo el sueño, otros todavía no han soñado, ¿entiendes? Otros se le está convirtiendo en pesadilla, ¿me entiendes? Que dicen, esto es el sueño americano, ya cuando están acá, cuando ya están y se están apenas dando los primeros pasos para insertarse en esta sociedad. Entonces, y la iglesia, entonces, ¿dónde queda acá la iglesia? Entonces, la iglesia enfrenta dentro de sus filas, dentro de sus 4 paredes, enfrenta esa tensión. Inclusive, la iglesia en general, como organización, se pone aliadas a esos sistemas. Se alía. Por eso le digo que estas ideas, ¿verdad?, se meten como caballo de Troya dentro de nuestras congregaciones. Entonces yo digo que aquí donde entra, a mi criterio, que en ese contexto que hemos generalizado, entra, digamos, la teología que busca nuevos paradigmas, busca nuevas estructuras, en donde la teología se le permita enfrentar esa problemática, ¿verdad? Esa crisis cultural, social y política en la que todos estamos inmersos y vivimos, y formular a la luz de las Escrituras nuevos conceptos, una respuesta acorde al espíritu de la palabra del Señor. Labor. Esa es la labor que tenemos. Que Dios levante, que Dios siga levantando gente seria. Pero como pensadores que anden, como hablamos en el podcast pasado, ¿no? Sí. Que estén de rodillas y estudiando, ¿no? Mira, me da la impresión que el racionalismo sí te permite hacer iglesia, pero dentro de los límites de la razón. Miren, no sé si nosotros hemos escuchado, hay personas que no creen, no le entienden mucho la Trinidad. Dice, 3 dioses, ¿cómo pueden ser 3 dioses? ¿Verdad? Y sale un nombre, ¿no? Solamente sale un nombre. Pero no puede ser 3 dioses. No dejo entender, o sea, el racionalismo sí te permite ser iglesia, pero dentro de los límites que ellos han marcado, en los límites razonables de la racionalidad. Ya no los límites que haya milagros, que escape de lo mismo. Que escape de los mismos términos de la razón, por decir los milagros. ¿No? Entonces, y eso nosotros lo vemos, pues hay una iglesia, ¿verdad?, que ha abrazado esto, como dice el pastor Eduardo, lo ha abrazado. Yo siempre he dicho, ¿no? Para que una iglesia sea saludable en ese particular, ¿no?
¿verdad? Una de las primeras cosas que tiene que hacer, ¿no? Y cada cristiano, no importa sea quien sea, lo primero que tiene que hacer es leer su Biblia. Porque el problema ahora es que vivimos una vida de eslogan, ¿no? Vivimos, si alguien dice una frase bonita y se ve bonito y yo me siento bien, parece como que eso se convierte en una doctrina sacada de la Biblia para que yo pueda vivir. Principio de humanismo con racionalismo incrustado allí. Hay algo que siempre se denomina dentro del ciclo académico, hacer una relectura de la Biblia. Hay que estar siempre releyendo. Releyendo. Entonces yo creo que uno de los problemas que nosotros hemos visto, ¿no? y donde no hemos sabido cómo conciliar esa tensión, liberar esa tensión, es de que nosotros muchas veces promovemos la lectura de la Biblia una vez, pero en una continua lectura. Una continua lectura es como cuando nosotros decimos orar sin cesar. ¿Cuánto tiempo oramos? Dice todo el tiempo, ¿no? Entonces, hacer una lectura de la Biblia continua, siempre, una lectura. Y eso yo creo que cuando nosotros hacemos eso, ¿verdad? Yo creo que el racionalismo, hasta cierto punto, los límites los va a desaparecer. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy recibiendo como aquello que está liberando la atención no es el pensamiento de alguien afuera, no algún teólogo, algún filósofo, algún sociólogo, algún motivador, no, yo estoy recibiendo, como decía hermano Ando el podcast pasado, ¿no? Si nosotros vamos a hacer teología, tiene que salir la teología de lo que la Biblia dice. Su fundamento tiene que ser teológico. Lo que usted decía también, o sea, yo le digo a mi iglesia, dice que después de que escuchen mi predicación, que vayan y que la duden, pero no en ese sentido de dudar todo, no, yo no creo y ahí se quedó, no. Dudarla con aquella intención de yo llegar a buscar. La verdad, como los hermanos de Berea, que eres diligente. Yo creo que en ese aspecto podemos comenzar a liberar esa tensión y a crear tal vez, no sé si se puede llamar esto, un cristianismo sano. ¿Me permite una evaluación? ¿Verdad? Me da la impresión de que ahora tenemos evangélicos, pero no cristianos. En serio. Son evangélicos culturales, nacen en las iglesias de la cristiana cultural también, pero estoy hablando de los cristianos comprometidos, renacidos de nuevo, ¿no? Pero la idea es que sean evangélicos cristianos, pero me da cuenta que hay una disasociación. Hay evangélicos y hay cristianos. Como que no hay una identidad propia. No, claro. Yo creo que más bien tiene que ver con el asunto del compromiso. Y aquí yo creo que aquí hay que preguntarse. ¿Qué queremos? ¿Cristianos evangélicos? Yo creo que evangélico es connotado o más bien ligado con un asunto de identidad. El evangélico. Sí. ¿No? Socio evangélico, pertenece a una nación evangélica, ya, de creencia conservadora, ese tipo de cosas. Pero yo creo que muchas veces nosotros, en ese concepto entre cristiano y evangélico, entonces yo digo, ¿dónde queda el discípulo? La idea es eso, discipular. Ese es el centro de todo, ¿no? Si quieres ser mi discípulo, claro. Si quieres ser, dijo el Señor, mi discípulo, entonces seguime, toma tu cruz y sígueme. La atención, el problema de ahora es, ¿verdad? Discípulo ya no se hace discípulo de Cristo, sino se hace discípulo de una persona o de una denominación. Mira, ¿por qué digo esto? Discúlpame, por favor, no estás riquísimo esto. Porque me da la impresión a veces, ya mirando, ¿no?, en contexto general más amplio, que todos los domingos o todas las veces que nos reunimos, ¿no?, para la comunidad del Señor, para la liturgia, todos los domingos la predicación es como una píldora nomás, ¿no? Tú puedes, como dijo el doctor Eduardo la semana pasada, tú ya no eres cabeza, tú ya no eres cola y eres cabeza, ¿no? Las píldoras, ¿no? Como cuando tú vas al doctor y te dan el Tylenol, ¿no?, para que te calme el dolor. Sí, porque la gente anda en busca de respuesta. Y el que está al frente... Anda en busca de respuesta y el que está al frente sabe de que el que está al frente de él, que lo tiene como un feligrés, sabe que la persona viene con necesidades inmensas, de cualquier tipo. Entonces, él sabe psicológicamente, él sabe. En la persona que está ahí al fondo, de aquella camisa cuadrada, Dios me dice que tiene un problema en la espalda. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Ese factor humanismo.
No, ese factor que yo diría de sinvergüenzar. Pastor, ¿cómo habla a ver eso, pastor? Yo creo que es un factor de sinvergüenzada y de oportunismo. Y de aprovecharse, ¿me entiendes? De la ingenuidad de la persona, de la sinceridad con que llegan a la casa o al templo cuando se reúnen, de escuchar la palabra del Señor. Llegan con un corazón limpio a adorar al Señor, a hacer el esfuerzo de conectarse, a adorar al Señor, pero el que tiene delante de ellos se va a aprovechar. Y al final, entonces van a sonar las melodías del teclado, ¿verdad? Las melodías del teclado. Y entonces y le va a decir, no, esas trampas, ¿me entiendes? Haz un pacto con Dios. Siempre, ese tipo de cosas. Por eso es lo que nos estamos hablando de. No, es que estas ideas, lo que trae, lo que abarcan, ¿no? Lo que te digo al comienzo, ¿no? Al liberalismo teológico. Es decir, el liberalismo teológico, bro, miren, por un lado, el liberalismo teológico ha impulsado a la iglesia, y sobre todo en las universidades, que es donde nace la teología. Sí. La teología no nace a veces no nace ni de las iglesias, porque las iglesias no saben hacer teología. No saben hacer teología. No saben hacer teología. Entonces, ¿dónde que nacen los movimientos de teología? Por eso su reflexión, bien aceptada. La teología nace en los centros educativos, universitarios. No nace en la iglesia. Y los teólogos liberales, pues, ¿no? Ellos adoptan, pues, ¿no? Conceptos humanistas, conceptos racionalistas, para hacer su teología, doctor. Mira, hay muchas personas, uno ve esta corriente de pensamiento del siglo, ve usted personas eruditas, teólogos eruditos, pero no son cristianos. Estudian teología como una disciplina de educación y la enseñan como una materia, pero no tienen experiencia con el Señor. Pero vemos otras instituciones, entonces, donde existe un compromiso serio de fe, donde se proclama, donde se vive su fe alrededor de la palabra del Señor. Entonces, de cierta manera, si uno lo ve desde la manera positiva, el liberalismo como corriente y como pensamiento ha hecho un aporte porque ha ayudado a desarrollar, ¿me entiendes? La teología bíblica, la teología sistemática. Entonces, y se levanta como una fuerza. El sistema de teología nuestro se levanta como una fuerza para poder defenderse de los ataques del pensamiento liberal. Pero ahí viene otro punto, pues. Cuando la teología liberal toma apogeo, ¿verdad? Con Burman, Cassell, toma apogeo, ¿no? Toma apogeo. Hubieron dos. Los confesionales se enconcharon y otros defendieron. Hubieron dos reacciones en ese tiempo. Y eso es lo que nosotros bebemos, pues ahora. ¿En qué lugar de esas reacciones estamos? En lo que nos tratamos de defender de ese caballo de Troya que se nos ha metido ya, porque ya está dentro de nosotros, popular de nosotros. Hay predicadores que más predican cuán bueno es su esposo, cuán bueno es él como ministro, que de Cristo. O sea, es humanismo, ¿no? Hay otros que quieren ver milagros, señores, eso es racionalismo. Entonces, ¿en qué lugar estamos nosotros? Yo pienso que ahí el problema que nosotros corremos, yo pienso que es eso nuevamente, ¿no? Comenzamos nosotros a agarrar expresiones nada más de ciertos lugares y no hacemos una concientización como líderes a meternos a estudiar lo que deberíamos de hacer. Porque lo que pasa es esto, ¿no? La tensión que nosotros vivimos cada día, o sea, somos seres que estamos inmiscuidos en la sociedad y estamos viviendo en tensión con la sociedad, la familia, y algunos no tomamos el tiempo para sentarnos, para estudiar, para esto, para aquello, las posibilidades no hay. Toda la teología se ha hecho desde un contexto distinto y solamente copiamos ciertos aspectos, como usted dice, ¿no? Las teologías, la de Bullman, la de Moltmann, todas esas teologías, y hemos agarrado solo ciertos principios que nos han llamado la atención, cuando no hemos hecho un análisis de lo que realmente cada uno tiene, porque todos tienen algo que aportar, todos aportan algo a la teología, y todos van creando ese pensamiento, esa reflexión,
pero no todas las reflexiones y todos los pensamientos van a llegar a quedar en un lugar específico porque el contexto es totalmente distinto. Mire, el continente europeo históricamente ha sido la cuna del pensamiento liberal en teología. Latinoamérica no ha tenido esa experiencia. Latinoamérica recibe ambas corrientes, pero donde se ha originado todo esto de lo que estamos hablando es en el continente europeo. Entonces, en el siglo XIX hubo un desencanto con los asuntos religiosos. Con la religión hubo un desencanto. Ahí es donde la famosa frase de Dios que... ha muerto. ¿Ah? Nietzsche. Nietzsche, Dios ¿qué ha dijo? muerto. Dios ha muerto. Frederick Nietzsche, ¿qué dijo? Dios ha Dios muerto. está muerto. Él en su alma estaba triste, una depresión. Ahora sí, se verdad que uno lo ve, uno lo evalúa a la luz de la psicología. Entonces dice que era muy pesimista, era muy, vivía en profunda depresión. Entonces, y él dijo, a través del razonamiento, y sí hay que razonar en cierto sentido a Dios, hay que razonar, pero también hay que darle lugar a los elementos de la fe, que es lo que sostiene el alma del hombre. El espíritu del hombre lo sostiene la fe y vive por fe en la persona de Cristo. Entonces alguien ahí en el siglo XIX, allá en el continente europeo, entonces digo, para poderse diferenciar del resto de la gente y del ambiente, entonces digo, Cristo no es religión. Cristo no es religión, ¿verdad? Entonces dice, Cristo, aquí es donde viene esa frase que usted decía, hermano, ¿verdad? Cristo es relación. Entonces, imagínense, siglo XIX, siglo XXI, 200 años después, entonces se está compartiendo y se está divulgando esa frase, Cristo no es religión, es relación. Por decirle algo de esa frase. Ahora, ¿qué tan cierto es eso? ¿Qué tan cierto es? Ese es un punto para que hay que valorar. Entonces, nuestro sistema de teología está en tensión, estará en tensión en mi criterio todo el tiempo. ¿Por qué razón? Por la corriente que estamos viviendo y que muchas veces la iglesia se ve amenazada, se siente amenazada. Para mí el liberalismo teológico es un atentado contra la escritura y contra la confesión, con el pensamiento ortodoxo. No lo tomes como un atentado, Sí, tómelo como un desafío. No, ¿por qué digo que es un atentado? Porque ellos, su primer postulado es que la Biblia no es la palabra de Dios, simplemente contiene la palabra de Dios. Desde ahí están tentando contra la revelación primaria que es la escritura. Pero no es decir, eso va a ser, aunque no lo diga, lo dice un intelectual, pero un obrero también se lo dice, la niega. Sí, yo voy a leer, no, ¿sabes cuándo yo en la iglesia? Sí, yo creo, pero yo creo en tal virgencita, yo creo en tal santo, o sea, creo en el santo San Ginés, o sea, creo en el santo la Guadalupana. ¿Entiendes? Entonces, la niega un intelectual y la niega alguien que no es intelectual. Es igual. Claro que sus diferentes niveles. Entonces, vivimos en tensión. Y la iglesia va a vivir en tensión dentro de su teología. ¿Qué lo hace vivir dentro de su tensión? Por ejemplo, la manera como nosotros evangelizamos, la predicación, los contenidos de la predicación, cómo estamos predicando, de qué se está predicando. ¿Me entiendes? Hay predicaciones muy pobres, muy pobres. Predicaciones que no es a veces porque uno las evalúa y uno la tiene que evaluar a la luz de la escritura. Entonces siempre nuestra teología va a estar en tensión permanente. Sí, es que estas ideas ya se metieron ya, como una vez más como un caballo de Troya y nosotros no nos hemos dado ni cuenta. Y la iglesia, porque usted dice, ¿no? Por la falta de estudios serios o de discipular, ¿verdad? A las personas dentro de nuestras congregaciones, es que ni cuenta nos hemos dado que nosotros mismos impulsamos a estos caballos de Troya. Entonces, doctor Eduardo y Wilfred, ¿cómo defendemos de estos ataques, ¿verdad? O de estas tensiones? Yo creo que ¿verdad?
¿Cómo nos podemos de defender? la iglesia y fuera de ella. ¿Cómo lo defendemos? Porque nos hasta nuestros defender? hijos le dan humanismo, le enseñan, o racionalismo, le enseñan. ¿No? ¿Cómo lo Nuestros hijos defendemos? están constantemente Bombardeados. bombardeando ese pensamiento. ¿Cómo nos defendemos? ¿Verdad? Yo creo que es uno que nosotros, dentro del contexto eclesiástico, que hablemos la misma cosa, que tengamos una unidad de pensamiento y de espíritu. Las diferencias son saludables, son buenas, ¿verdad? Y que partamos, porque todo parte de la Escritura, todo parte de la palabra del Señor. Todos tienen algo que decir de la Todos Biblia. tienen algo que decir. Sí. Ahora, pero ¿cómo nos podemos defender? ¿Cómo? Creo que tenemos que, el hermano Wilfred dijo una frase muy acertada. Tenemos que releer, una relectura Sí. constante a la palabra del Señor. Sí, yo pienso que cómo nosotros nos vamos a defender, ¿no? Okay. Tal vez como unos marcadores que yo pusiera es, ¿verdad? Y aquí es donde va a estar difícil porque la persona que lo haga va a tener que ser consciente, va a tener que ser consciente. Cada vez de que Tener que estudiar. cada vez de que Tenemos que estudiar, Tener que estudiar. cada vez de que yo que no sea consumidor. No sea consumidor porque no, ahora todo ven acá a todo de YouTube, ¿no? El que tiene más like, pues verdad, ¿no? El que tiene más like, ahí te tiene la verdad, ¿no? Sí. pero ustedes nos like, ¿ok? Yo pienso que uno de los marcadores que yo pondría es esto, ¿no? Para nosotros no caer en esos errores. Cuando yo leo la escritura, el centro de atención soy yo, ¿verdad? Soy yo, o sea, yo soy el que tengo que estar bien. O sea, no es que la Biblia no me hable, sino que me ponga a mí como el centro, ¿verdad? Entonces yo tengo que comenzar a detenerme y a buscar a alguien que me pueda ayudar, Claro, ¿verdad? sí. Y la otra cuestión que yo pondría es, hay muchas personas que les gusta leer y les gusta escuchar. No hay que escuchar y leer pensamientos sobre sensacionalismo, que sea sensacional, que me cautive la atención, que tenga luces y colores, pero que no tenga ningún contenido que sea edificante para mi vida, que no confronte mi vida en el estilo de vida que yo llevo, que yo sé que a Dios no le agrada. Cuando hablamos acerca de las evidencias acerca de Dios, ¿no? La intuición que el hombre tiene en sí lo va a acercar a buscarse a Dios, lo va a hacer que busque a Dios. Entonces de antemano ya uno va con aquella intención de que Dios es y qué es lo que Dios quiere de nosotros, ¿no? Entonces no nos va a poner a nosotros como el centro, sino que nos va a ponernos como en un espejo. Yo voy a ver mi realidad. Entonces cuando yo veo esa realidad, entonces yo creo que puedo comenzar a ver cuáles son las cosas que yo necesito en mi vida cambiar, ¿verdad? En ese proceso de lectura bíblica que yo voy a hacer, ¿no? Y acercarse a la verdad. Me gusta lo que dijo Wilfred, ¿no? Me gusta, ¿no? Hacer una relectura, ¿no? De nuestra vida de fe. Releer. Y de nuestra proclamación también, Sí. agarrando lo que dijo el pastor Eduardo, que es muy escasa. Nuestra proclamación, nuestra enseñanza a veces es muy escasa, ¿no? Entonces me da la impresión de que debemos hacer eso, una relectura de fe. O sea, por ejemplo, es Dios exaltado en mi iglesia. Mire, y mire, hermano Verga, y no es nada garantizado en este mundo. Ni en teología no hay nada garantizado. Uno puede enseñar muy bien teología, el instituto bíblico que nosotros hemos enseñado, en el seminario teológico que hemos enseñado, y en nuestras iglesias que hemos enseñado. Entonces, generaciones han pasado por el instituto bíblico, Esteban Camarillo, también en el Villay, y el seminario teológico latinoamericano. Entonces, después, con el pasar del tiempo, Dios llama a ciertos, con el tiempo uno lo ve, alumnos, ¿verdad?, que estuvieron ahí. Entonces, uno lo ve con otra postura ya, una postura doctrinal diferente de lo que uno le enseñó. ¿Me entiendes? Entonces, ya no son pentecostales, ya son neopentecostales. Sí. Ya son neopentecostales. ¿Me entiendes? Sí. Entonces ya lo ponen en los milagros de la noche, que hacen crecer los brazos, los pies, ¿me entiendes? Que le hizo dentaduras nuevas y todas son de oro, las lluvias de oro, que sacan una espada y comienzan
a reprender a diestra y a siniestra con la espada en los aires. O sea, comenzaron bien. Y claro, en el transcurso del tiempo se desvían de la verdad. Las ideologías, pues ahí la Pero, tensión. entonces vemos esas cosas, ¿entiendes? Esas tendencias Pero sería bueno, ¿no? del mercado. Claro, claro, lo que usted dice, no, pues sería bueno, ¿no? Releer, ¿no? Cómo estamos siendo discipulados, cómo estamos edificando la iglesia. El Dios, Cristo es exaltado en la iglesia. Recoger aquellas expresiones que no son escriturales, ¿no? Y enseñarlas, ¿no? Y comenzar a sacarlas, depurarlas. Entonces, para los que somos líderes, de nuestra iglesia, creo que nosotros tenemos que ver la perspectiva y el lado de, digamos, cómo nosotros estamos haciendo, por ejemplo, la obra misionera, cómo la estamos haciendo. También la proclamación, la predicación, la enseñanza, en los servicios de adoración. Cómo lo estamos haciendo, de qué manera lo estamos haciendo, qué estamos involucrando. Entonces, y todo eso tiene que ir impregnado, imagínense ser impregnado de un buen sistema. Y yo creo que uno como miembro de una congregación también es consciente, porque son visibles las marcas de aquellos que se ven, que solo están buscando nada más el aplauso y la fama del público. Claro, por eso es visible. Claro, hay evangélicos versus cristianos. Ahí lo vemos. Hay evangélicos que absorben las ideas humanistas, racionalistas, sin ellos se den cuenta. Sí. Están dentro de nuestras iglesias, ¿no? ¿Verdad? Amén. Pastor, ¿alguna conclusión usted? No, gracias nuevamente por esta invitación. Siempre ha sido muy dinámica y amena la conversación que hemos tenido esta noche acerca de las tensiones en el contexto de la teología. ¿Verdad? Nuestra esperanza es que nuestros hermanos que van a ver este video, ¿verdad?, les sea de su agrado, ¿verdad?, y que contribuyan con su like. Y esperamos llenar ciertas expectativas. Hagan comentarios positivos y negativos, las observaciones, qué podemos mejorar, qué tipo de tema le interesaría a usted que podamos compartir en esta mesa de reflexión. Ya sabe, hermano, comparte este video, ¿verdad? Y como podrá darse cuenta, lo que queremos es motivar a esa reflexión teológica. Ese es el propósito, ¿no? Bíblica. Motivar a esa reflexión teológica y bíblica para que podamos crecer, para que podamos seguir aprendiendo. Recuérdese, como dijimos a un principio, no lo sabemos todo, y como estudiantes y teólogos vamos a seguir en ese proceso de crecimiento. Dios no es un objeto de estudio que podamos decir es negro y blanco y se acabó, no. Dios es inmensurablemente grande. Así es. ¿Verdad? Y ninguna teología está acabada. Y vamos a tener siempre esa tensión en cuanto al pensamiento teológico. Tal vez van a haber opiniones que usted comparte y que usted no comparte. Solo le invitamos nada más, ¿verdad? Como en ese proceso teológico, en esa reflexión, que podamos seguir reflexionando y teniendo esas conversaciones, ¿verdad? Dios le bendiga. Sí, espero que este conversatorio que hemos tenido le haya sido de bendición para su vida, que haya activado esa ardillita, ¿no? A seguir pensando más en su práctica de fe. Y quédese con esa palabra, la relectura de su proclamación y de su vida de fe, ¿no? Mire si en su congregación local o donde usted se mueve están impregnados, se han metido esos caballos de Troya, como hemos hablado acá, el humanismo, el racionalismo o esas teologías liberales, ¿no? Deben de mirar, reflexionar, ¿estoy haciendo discípulos o estoy haciendo evangélicos solamente? Sus hermanos y servidores de Garpeña y Wilfred Linares y el doctor Eduardo Bando. Hasta el próximo video. Dios le bendiga.